Estamos muy contentos en este nuevo episodio, el episodio 140. No, estas sí son casacas. ¿Qué episodio es? 5. Bueno, si es 5, si es 5. Bueno, el episodio 5 en este podcast que le hemos puesto por nombre Sin Casacas. Y es que, pues creo que en el tiempo de campaña política eso es lo que ha pregonado, las casacas, y es bastante real esta situación. Y nosotros quisimos, como agencia de marketing digital, poder trabajar esto para el pueblo, llevar un buen contenido y un contenido que agregue valor a nuestra vida. Y para eso tenemos a nuestro nuevo invitado, nuestro amigo, el licenciado José Pablo Rodas. Bienvenido, Lic. Muchas gracias, Herbert. Muchas gracias. Aquí contento de estar en este programa, ya el quinto. Sin casacas, ¿verdad? Sin casacas, esas sí son sin casacas. Lo importante es poder dialogar y poder trasladarle a la población pues las ideas, las propuestas y hablar sin casacas, que eso es lo más importante. Perfecto. No, hombre, pues creo que yo lo he podido ver por ahí, ¿verdad? En las calles de Mazatenango. No había tenido el gusto de poderlo conocer, pero creo que para eso es esto, ¿verdad? Para podernos conocer. Creo que el sentir no solo de la población mazateca, sino creo que de la humanidad en general, es poder tener autoridades de gobierno, de todo tipo, ¿verdad? Creo que un buen principio de liderazgo son los valores de una persona, es el temor a Jehová, que es lo que dice Proverbios, y pues tener claro en la vida que no todo lo que brilla a veces es oro, pero siempre dar este beneficio de la duda. Y ahora nos toca tomar decisiones en el tema de gobierno, una vez más, como se viene haciendo todo este tiempo a cada 4 años, ¿verdad? Entonces, pero bueno, antes de entrar al tema político y toda la cuestión, es importante conocer quién es José Pablo Rodas, de dónde viene, para los que no lo conocen. Cuéntanos un poquito. Por supuesto. Bueno, José Pablo Rodas es mazateco, auténtico, ¿verdad? Puro J10. Pura J10. Aquí nacido en uno de los hospitales donde creo que han nacido la mayoría de mazatecos, en el Hospital Román Méndez, ¿verdad? Al menos los de mi generación. Ah, sí. Así que mazateco al 100%, tengo 42 años, nací en el año 1980. Mi niñez pues transcurrió aquí en Mazatenango, estudié en escuela Justo Rufino Barrios, mi primaria. Posteriormente fui trasladado a un colegio acá en Mazatenango donde completé mi nivel básico y luego me trasladé. Mi sueño era poder estudiar para convertirme en maestro, pero siempre me llamó la atención el tema de la educación especial. Y encontré una escuela experimental en Xela en donde había un magisterio, pero con una orientación en educación especial. Y entonces me trasladé a Quetzaltenango a estudiar allá. Tuve la oportunidad de vivir en esta ciudad tan bonita que uno guarda muy buenos recuerdos, muy buenos amigos. Y luego pues vino ya la decisión de tomar una carrera universitaria. Gracias a Dios tuve la oportunidad de asistir a la universidad. Y pues la escogencia fue la carrera de Derecho y me trasladé a Guatemala para poder estudiarla y me gradué pues de abogado y notario en Guatemala en la Universidad Rafael Landívar. Buenísimo. ¿Y acá en dónde estudió en el nivel medio? En el nivel medio estudié en el Colegio de la Ilustración, ¿verdad? Buenísimo. De los colegios más famosos. De los más famosos, sí. ¿Verdad? Nosotros, aquí nadie está pagando publicidad, bueno, se puede hablar, pero entonces puede usted hablar abiertamente, sí, con confianza. Ya de repente y nos buscan para pagarnos, sí, bien seguro. Pero ahí voy a pedir mis regalías entonces. Que sí, no. Sí, yo he platicado con los otros invitados. Yo estoy en el Perpetuo, en el glorioso Perpetuo Socorro. Entonces ahí decidieron mis padres que yo me desarrollara. De hecho, hoy pude ver al profesor Danilo Bolaños, que le mando un saludo, ¿verdad? Gran personaje. Sí, un personaje, el profesor Danilo. Y pues usted estudió en la Ilustración. En la Ilustración, ahí estudié mi básico, sexto primaria y básico, y luego me trasladé a Quetzaltenango. Perfecto. Y luego, bueno, algo que me llama la atención, ¿usted tiene muchos amigos, pocos amigos, amigos o es de muchos? Pues creería que muchos amigos. Hay personas con las que uno va conociéndose a lo largo de la vida
Y pues esa experiencia también de estudiar no solo en un lugar, sino ir hacia otros lados, le permite a uno pues poder conocer a muchas personas, dejar buenos recuerdos, dejar buenos lazos de amistad. Y pues creo que tengo esa dicha de tener amigos en varios lugares de nuestra república, con los que conviví, con los que estudié, con los que jugamos en algún momento algún deporte que practicábamos. Y ¿Qué eso jugaba? jugaba básquetbol, me gustó siempre el básquetbol y practiqué durante muchos años boxeo. Esos fueron Así. los dos deportes que siempre me llamaron la atención y tuve la oportunidad de poder practicarlos. Y pues sí, me considero una persona con muchos amigos. Y también, siempre uno tiene en la vida una persona que es con la que más se empata, con la que Claro, más se claro. lleva. Tuve un gran amigo en Guatemala con quien iniciamos la universidad. Siempre lo consideré los mejores amigos y lastimosamente, pues por situaciones de la delincuencia en Guatemala, pues lo perdí. Un golpe muy duro para mí, Sí. porque era de las personas con las que uno platicaba, con las que uno le contaba cuando uno estaba mal, con quien uno podía contar. Pero creo que esa es la dicha de tener amigos, ¿verdad? Algunos dejan un vacío, pero también hay otros que están ahí para poder apoyarnos. Fíjese que es bien curioso esto porque a mí en lo personal yo quisiera decir lo mismo. Yo quisiera decir lo mismo y de verdad que le pido mucho a Dios que me ayude en lo personal a poder romper con esa cuestión de ser muy cerrados. Pues hace muchos años, por ahí unos 15 años, un poco más, yo era una persona muy cerrada, muy tímida. Y poco a poco me ha ido desarrollando, me he ido abriendo a los demás porque me ha costado esa parte de entablar relaciones, de tener amistades. Y es súper importante para el crecimiento de todo esto, ¿verdad? Hoy la mayoría de candidatos son amigos de todos, ¿verdad? Y eso por lo regular no se nos da a todo el mundo. Entonces, esto es un regalo y un don que solo Dios lo puede dar, Por porque supuesto. no todos tienen esa facilidad de entablar. Yo tengo mis hermanos, son 5, ¿verdad? 5, sí. Familia Ya, numerosa. sí. Ah, no, sí. Mi Alegre las papá fiestas. contó, sí, claro. Sí, son 5 y todos somos diferentes, pero tengo uno o dos que tienen amigos, pasan frente a la funeraria y el de la funeraria es su cuate. Pasa frente a lo que sea, una piñata, donde sea, una cantina, la de la cantina, o sea, todo el mundo ellos tienen amigos en todos lados. Y es curioso porque hay una estadística, fíjense este dato, hay una estadística que dice así que el éxito de una persona económico, de gobierno, profesional, de todo tipo, el 85% del éxito de una persona está sometido a relaciones y amistades. Fíjese qué dato. El otro 15 es intelectualidad, conocimiento, habilidad, actitudes, profesionalismo o profesión, el tema empresarial, qué tan pilas es para los números. Y es increíble, entonces yo he estado trabajando en eso. De hecho, he publicado en mis redes sociales quién se toma un café conmigo y esperando que conteste todo el mundo, que nadie conteste, porque saber si voy, saber si voy, porque sí me cuesta esa Yo parte. me lo Dele, tomo. dele. Yo me lo tomo con usted. Si no, dele, dele. Sí, hoy sí nos tomamos el Ya café. ve, ya ve. Sí, cabal. Sí, porque y creo que por eso hicimos el podcast. No, porque sí nos ha costado. Entonces, me alegra mucho que hayan podido venir otros candidatos y esperamos los que vengan, porque por ahí tenemos que empezar. Tener amistades genuinas, de esas de las que era uno para todos y todos para uno, puro Exactamente. D'Artagnan. Poder tener esa humanidad de saber que no hay que tener ventaja uno sobre el otro, de ser personas auténticas y genuinas, que no hay que sobreponer mis intereses sobre los demás. Y creo que en esta batalla del tema político y de toda esta cuestión de gobierno, es lo que uno quisiera ver como población, José Carlos. No me José cambie el nombre. Pablo, no hombre, puro Joan Sebastián, José Pablo, creo que es lo que quisiéramos. No, a mí me cambiaron el nombre ya un montón de veces, me estoy vengando. No, creo que es lo que uno quisiera ver como población, como humanidad. Pero creo, no sé usted cuál sea su criterio, pero creo que esto nos lo enseñaron de casa. Por supuesto. Ah, Es algo que se aprende en casa, las relaciones,
la tolerancia, el aceptar a las personas, porque las amistades se basan en eso, en poder aceptar uno que la otra persona también es diferente, pero encontrar en esas diferencias esa posibilidad de poder apoyarnos, de poder cohesionarnos, de poder mirar hacia futuro, de apoyarnos. Creo que eso es lo importante de la amistad. Muchas veces fracasamos en el tema de la amistad porque queremos personas que sean como nosotros queremos. Y creo que la amistad radica en poder encontrar esas diferencias y equilibrarlas para poder ver hacia adelante y a partir de ahí se construyen buenas relaciones. Y creo que algo importante también y que nos beneficia mucho en tener amistades es crecer en poblaciones como Mazatenango. Por supuesto, hoy es una ciudad ya muy grande, pero en su momento pues casi todos nos conocemos, casi Sí. todos interactuamos y eso facilita mucho el poder comunicarse, el poder hablar con las personas, el poder ir encontrando uno a personas que se vuelven casi de la vida diaria de uno, ¿verdad? Sin notarlo y que al final terminan siendo esa riqueza de los amigos. Y por supuesto, la vida está hecha de relaciones y yo soy una persona que me considero tímido también. ¿Así? Esa ha sido parte de mi formación, poder hablar, pues es un talento que uno va desarrollando muchas veces y como usted decía, tengo que ir practicando para eso, pero uno se pone nervioso, uno Sí. ponerse ante un público es difícil, pero creo que es parte de lo que uno va haciendo poco a poco y lo más importante es entender que la vida se trata de esas relaciones. Y yo se lo decía a mi hija, eh, yo escogí dos carreras en donde las relaciones son la base fundamental. En mi carrera como abogado, el abogado debe tener muchos contactos, muchas relaciones, mucha interacción con las personas. Y por otro lado, pues yo sí siempre me he denominado político. Y Así. eso también lo hace a uno estar en contacto con la persona. Así que es parte de lo que a uno puede ayudarle. De pronto la participación política ayuda con el tema de Ah, las amistades. no, sí, sí. Lo que pasa es de que mi mamá es también 100% mazateca y ella dice, yo conozco a la mayoría de Así los es. del abuelo, del papá, siempre. Y es bien curioso porque luego, mira, fíjate que hablé con fulanito, con eh, esta persona. Ah, sí, la mamá estudió conmigo. Ah, Ah, es hijo de fulano, es la nieto de famosa tal. 25 de junio Así y todo ese es. rollo. O sea, entonces yo le digo, mamá, ¿de verdad? Sí, sí, de verdad. Entonces, yo le dije, sin casacas, sí, sin En casacas. casaca. Entonces, es bien curioso. Yo en lo personal también, yo he estado a veces en algún tipo de escenario o he participado de otro tipo de cosas o en el micrófono, así como acá, y, y me dicen en la casa, me dice mi hijo, habla aquí todo lo que hablas ahí, pues. ¿Pero y qué quieres que hable? O sea, no, ¿para qué quieres que hable? O sea, ya me gasté todas las palabras, ya me quedé mudo. Sí, porque como que uno se mete en el personaje, dijo alguien por ahí, y solo saca el rollo de lo que uno está haciendo y se está desarrollando como algo más artístico, ¿verdad? Así es. Entonces creo que la autenticidad, y creo que por ahí va la cuestión también, la autenticidad tiene que sentirse, tiene que trasladarse. Am, y yo creo que cuando nosotros como seres humanos trasladamos esa seguridad y esa confianza hacia las demás personas, ya poco es lo que uno puede hablar. Eso ya se siente, se Por supuesto. transmite. Los ojos son la ventana del alma, Así ¿verdad? es. Y es cuando uno puede evaluar si la persona del otro lado sí nos está diciendo algo real, algo que es correcto, ¿verdad? Y creo que como población, eso es lo que esperamos de nuestras nuevas autoridades, porque esa parte que ya se ignoraba antes por falta de contenido en redes sociales o porque no había internet o porque mi abuelito era muy afín a otro partido, ¿verdad? Y él marcaba así todas las papeletas y él decía, este es. Entonces, así nos enseñaron y algunos lo venimos haciendo por tradición, otros lo hacemos porque nos enseñaron, pero creo que es importante tener un gobernantes totalmente honestos. ¿Qué cree usted acerca de la honestidad? Bueno, la honestidad es fundamental, sobre todo en la vida en general, pero sobre todo cuando uno toma la decisión de participar en el ámbito público de su país. Creo que es de lo que estamos más necesitados, de personas que actúen con transparencia, que sepan manejar también los procesos, que tengan el conocimiento para poder ejercer el cargo
El día miércoles teníamos una reunión como equipo de trabajo con un grupo de vecinos y cuando nosotros presentamos, pues siempre presentamos nuestra hoja de vida porque es parte de lo que ofrecemos a la población, la capacidad, el conocimiento, la experiencia para poder hacer un buen gobierno municipal. Y él me decía, vea, lo que a mí me parece importante es que se está preparado para el cargo, pero que a pesar de que se ha tenido una experiencia, también se está dando la cara y uno se para frente a la población. Y yo creo que eso es lo más importante de los políticos. Hay muchos señalamientos, hay muchas situaciones en donde tachan al político de corrupción y pues creo que ejercer un cargo, pasar por los lugares sin tener uno juicios pendientes, pudiendo presentar un finiquito, pues eso habla mucho de la honestidad, de que uno ha pasado y ha hecho el trabajo como se debe de hacer y que uno no se ha prestado a situaciones que puedan perjudicar a la población. Si nosotros vamos sumando a más personas honestas, a más personas que trabajen con esa transparencia, creo que podemos lograr mucho en nuestro país, no solo desde el gobierno local, sino a nivel del gobierno legislativo y del gobierno ejecutivo y en cada una de las instancias que forman la administración pública. Entonces, creo que uno de los principales pilares para un político es ser honesto. Y esa honestidad se mide cuando uno se coloca frente a la población. Mi padre me decía, si usted va él siempre ha dicho, desde que yo ingresé al escenario político, me decía, cuando usted se va a presentar ante la población como político, es como que usted se pusiera frente a una vitrina. Y en esa vitrina van a llegar todos los señalamientos. Lo importante es que usted pueda pararse frente a ellos, levantar la mirada y decir, aquí estoy. Y someterse a cualquier situación que pueda haber de escrutinio, porque eso es lo importante y es lo que necesitamos. Definitivamente la honestidad es esencial para el ejercicio de un cargo público. Por eso nosotros lo que decimos en nuestro equipo es estamos formando un equipo de gente cabal, de gente honesta, de gente comprometida, de gente con Libra visión. de 16 onzas. Así es. No, de 14. Cabal. Cabalito. No, fíjese que creo que no siempre necesitamos de estar en un cargo público. Creo que el cargo público nos expone. Es bien complejo porque hay varios principios. Por ejemplo, está la honestidad, está la integridad, ¿verdad? Y creo que como seres humanos, esto en casa se nos ha olvidado. Y nos sometemos a los sistemas, entre paréntesis, que ya están creados, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo sabe, nos hacemos los locos, pero sabemos que ya hay a veces sistemas creados de corrupción, sistemas creados donde pareciera que todos nos tenemos que pegar. Entonces usted ve en entidades públicas a veces, y lo digo sin ningún problema con el tema de la policía, o sea, hablo de la PNC como tal, desgraciadamente hay personas, no toda la institución, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen medida y no les importa. Lo que pasa es que es bien difícil a veces hablar estos temas en una cuestión pública porque ya es todo vamos a todo un sistema ya establecido al cual la única forma de poderlo detener es diciendo no, yo no le entro. O sea, puede que esté, ¿verdad? Yo tuve una experiencia hace algunos años donde la policía nos daba 6 horas, que creo que es lo de por ley, para resolverlo. Y cuando llegaba la hora quinta, ¿verdad? Llegó la hora número 5, ya no dejaron porque no se accedió al soborno, al dinero que ellos estaban pidiendo. Entonces metieron a la persona a prisión, se pudo sacar de ahí. O sea, todo un proceso, pero esto no se denuncia a veces. Pero ya vamos a llegar por ahí. Sin embargo, usted nos platicaba acerca de que usted ya está participando en el tema político y ya ha venido trabajando. Por lo regular aquí, lo que también preguntamos es, ¿hace cuánto viene usted trabajando en esto del tema político? Bueno, a mí el tema político siempre me ha apasionado. Crecí en una familia de políticos y eso me puso en contacto desde muy pequeño con la administración pública. Y me apasionó. ¿Su papá era político? Mi papá era político, mi madre también. Mi papá fue constituyente. Tengo el honor de que mi papá fue una de las personas que redactó la constitución actual de la República de Guatemala.
Y pues eso me llevaba a mí a ver los escenarios de debate en el Congreso de la República, a conocer cómo se maneja la administración pública y a mí pues me apasionó. Y desde muy pequeño me empecé a involucrar. Si algo tuvo mi papá y mi mamá fue que al participar no fue separarse de la familia, sino siempre se trabajó en familia los procesos políticos. Y eso es bonito porque muchas veces estas actividades desgastan con el tema del tiempo y separan a la familia. Y uno ha seguido esa línea. Sí, Yo claro. en este momento en que estamos haciendo campaña política, pues yo ando con mi esposa, ando con mi nena y estamos ahí metidos porque si no encontramos el tiempo para convivir, pues en esas caminatas, en Hay que esas pláticas, inventárselo, ¿ah? vamos jalando ese tiempo de calidad para poder estar juntos y poder ver hacia futuro y enseñar también, porque ese es un legado que le tenemos que dejar a nuestros hijos, de que solo la participación incidente en la política y en los movimientos sociales de nuestro país puede erradicar la verdadera transformación de Guatemala. Entonces esa es una responsabilidad que debemos de inculcarle a ellos. Pero me involucré ya de lleno en temas políticos a partir de los 17 años. Empecé a tener contacto con muchos jóvenes en diferentes partes del país y empezamos a organizarnos dentro de un partido político con la finalidad de ir buscando temas de formación política, de capacitación y de buscar espacios incidentes para la juventud. Y a partir de ahí empecé mi Me gustó el participación. rollo, Me ¿no? Pues gustó, ya. siempre me ha gustado. Yo siempre lo he dicho, a diferente de muchos, cuando dicen yo no soy político, y a veces son candidatos, y les digo cómo no son políticos y están participando como candidatos. Yo sí me defino como político. Yo soy político, me gusta y ha sido parte de lo que he hecho en mi vida. Y eso me llevó que a los 19 años yo me convirtiera en diputado al Parlamento Centroamericano. Me convertí en ese momento en el diputado más joven a nivel latinoamericano, pero venía de un proceso de mucha organización con juventud. Y obviamente el ejercicio de este cargo pues me dio una experiencia extraordinaria porque me llevó a conocer cómo funcionan los diferentes sistemas políticos, cómo se manejan en cada país de Centroamérica y poder hacer aportes importantes también para la región, principalmente pensar en esa unidad que debemos de tener como bloque centroamericano. Y posteriormente, pues seguí participando, siempre me ha apasionado el tema parlamentario y de hecho he estudiado mucho al respecto. Fui 10 años asesor en el Congreso de la República, tuve la oportunidad de trabajar desde asesor en un bloque legislativo hasta comisiones de trabajo y gracias a Dios llegué a poder asesorar también en junta directiva del Congreso. ¿Qué hace qué hace una persona, un asesor en un bloque Pero legislativo? el asesor es el encargado, al menos en el tema, como yo era desde el tema legal, de verificar el estudio de las diferentes iniciativas de ley que se presentan, ver que estas iniciativas llenen los requisitos de técnica parlamentaria, que estas iniciativas no vayan contrarias a los temas constitucionales o choquen con otras leyes ordinarias que existen en nuestro país. Y pues me tocó especializarme mucho en el tema de redacción de leyes. Y gracias a Dios hubo una oportunidad de trabajar desde la Comisión de Gobernación y tuve a mi cargo la creación de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley del Régimen Penitenciario, Ley de Armas y Municiones, entre otras leyes de seguridad que ahora son tan importantes para nuestro país. Y entonces claro, ahí hay un aporte muy significativo, pero que le da a uno una experiencia y una visión muy clara también de cómo deben de funcionar las cosas. Y creo que esa experiencia es la que le lleva a uno a trazar un camino en donde podamos hacer una verdadera incidencia para dejar legados a las nuevas generaciones de un mejor país. Y luego, pues empecé a involucrarme en el tema ya directamente de municipalidades. Fui 4 años secretario de municipalidad de Mazatenango. Eso me llevó a conocer todo el movimiento administrativo de municipalidad. Es decir, cómo funciona municipalidad lo conocemos, cómo funcionan los procesos, cómo se hace. Yo siempre les he dicho, desde que nace un proyecto hasta que se liquida un proyecto, pues cada uno de esos pasos uno lo conoce, cuáles son los diferentes procedimientos dentro de municipalidad, cuáles son las decisiones que se deben de tomar desde el primer día de gobierno, porque la ley marca decisiones que tomar y es importante también conocer si uno va a ejercer un cargo, qué es lo que uno debe de hacer. Y luego, pues esa misma participación dentro de la administración me llevó a ser postulado como concejal primero y actualmente ejerzo ese cargo. Es decir, conozco lo administrativo, pero también la función administrativa política, qué se debe hacer dentro de un consejo, cuáles son las decisiones, cuáles son las funciones, qué es lo que uno debe desempeñar, qué es lo que uno debe de hacer. Y eso es lo que hace que haya no solamente una vida de participación, Claro. yo siempre lo he dicho,
es importante porque la experiencia es necesaria para ejercer los cargos, pero lo más importante es que ahora a mis 42 años, empecé a los 17 años, Es aquí lo bueno estoy empezar temprano. sin ningún señalamiento, sin ningún juicio abierto, sin ninguna situación. Por supuesto se habla porque eso se da en la Claro. sociedad. No, ya voy a decir lo que dicen. Pero una cosa es lo que hablan y otra cosa es lo que Lo uno que ha es, sido. Y claro, creo que es claro. importante tener esa solvencia de pararse frente a la población y decir, bueno, aquí estoy. Si yo tuviera algo que esconder, no estaría parado frente a la Claro, población claro. exponiéndose uno ante, Como otro ante tipo una de situación. políticos, ¿no? Exacto. Fíjese que es curioso que nos cuente eso, porque pues hay un dicho que dice que el que nada debe, nada teme, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto. Y que juzguen, ¿verdad? Que juzgue la población. Fíjese que es curioso porque yo he visto que han venido otros participantes, otros candidatos, y nos vienen a expresar que ellos vienen a decir lo que no se ha hecho, ¿verdad? Yo les he comentado, y eso lo pueden ver en las otros podcasts, que las propuestas son muy parecidas, ¿verdad? Algunas cosas, detalles, otras cosas ahí por ahí que son diferentes, pero son muy parecidas. O sea, creo que no es algo del otro mundo porque no se ha hecho ni lo básico, no se ha llegado a tope, creería yo. Y yo les digo que si tan solo se hiciera el 20% de lo que ellos traen, viendo el peor escenario, tuviéramos un Mazatenango 2.0, ¿verdad? Exacto. Ahora, pues normalmente la situación, ya no lo resolvió, es que normalmente se va preguntando José Pablo, hoy se lo dije bien. Sí, José Pablo. Ya lo repetí 30 veces. Ahora, o Pablito, así me dicen muchos. tú es Pablito. Entonces, gracias. No sé por qué, porque soy Pablote. Sí, Pablo. Sí, entonces, Pablito, ¿va? ¿Está bien? Pablito, está Va. bien, re bien, re bien. Va, buenísimo. Cafecito, porque si no. Entonces, ahora, Pablito, ya tengo un nuevo amigo, ya vieron. Entonces, fácil, ¿va? Nada más hay que hacer un podcast y hacer como 1000 horas de trabajo. Y tener un buen café. Y tener un buen café. Eso Sí. es esencial. Entonces, sin embargo, todo el mundo viene a decir lo que no se ha hecho, ¿verdad? Vienen a decir lo que ellos podrían hacer, pero creo que sería una mentira decir que se ha hecho todo lo que se ha prometido. Y de repente, yo no vengo a hablar o no vengo a que usted venga a dar la cara por nuestro actual alcalde, pero usted que ha estado allá adentro, ¿por qué tenemos una administración, o qué cree usted, sería la pregunta, que tenemos que hacer para tener una administración y un desarrollo de un Mazatenango mejor? ¿En dónde está el cuello de botella? Se lo pregunto a usted, lo cual usted no es el actual alcalde, pero lo digo desde su perspectiva, porque dice usted que conoce muy Como bien parte ahí, de... ¿verdad? O sea, usted sabrá técnicamente que en dónde, qué teclas tocar para que eso se detone, porque de repente y el alcalde lo hemos juzgado mal, ¿verdad? Tal vez yo me he sumado a eso y de repente no es así, o de repente sí. O sea, creo que estoy hablando con la persona correcta, la persona que no va a venir a responder por los pecados ajenos, pero sí tendría que tener una idea bastante clara de por qué la cosa no levanta, por qué siempre tenemos los mismos problemas del tema vehicular, del alumbrado público, que es todo un protocolo hacer trámites, que es la cuestión de la basura, o sea, toda esa cantidad de cosas que duelen tanto, no sé. Claro, vea, es un proceso bastante complejo. Definitivamente venimos de administraciones municipales en donde se ha tenido una visión de querer ir a hacer las cosas bien, pero que al final no se tiene clara la meta de hacia dónde queremos llegar. Yo siempre he señalado y lo he hecho en propuestas dentro del Consejo Municipal actual del cual soy parte, que lo que nos ha faltado como municipalidad es trazar una hoja de ruta. Es decir, saber hacia dónde vamos, cómo miramos a Mazatenango dentro de 4, 8, 12, 16 años, porque tenemos que hablar de procesos de desarrollo que no son procesos de desarrollo que vienen en un año y medio, son procesos de largo aliento. Y lo primero que debiéramos de hacer como mazatecos es ponernos de acuerdo en cuál es el Mazatenango que necesitamos construir. Y entonces, con esa visión clara, empezar a crear todos los mecanismos de acción que nos lleven hacia esa visión.
pero lo más importante, que hayan visiones de largo plazo, pero que sean institucionales, que se respeten. Porque recordemos que el periodo de gobierno son 4 años y No muchas alcanza. veces no alcanza, definitivamente no alcanza para generar desarrollo, pero si trazamos bien la meta y volvemos esa meta institucional, cualquier gobierno municipal que llegue va a seguir encauzado en ese proceso, porque ya nos hemos puesto como mazatecos de acuerdo en qué es lo que queremos alcanzar. Yo siempre he hecho una similitud y digo, si el objetivo es hacer un huevo revuelto, sabemos que lo que queremos es obtener ese huevo revuelto. Claro. ¿Cómo parta yo el huevo? Esa es otra Sí, situación. Yo claro. puedo tomarlo con una mano y como hacen algunos chefs, ¿verdad? Que Ajá, con ajá. una mano lo quiebran, otros lo somatan, lo abren con las 2 manos, otros le pegan con una cucharita y lo ponen en el sartén, otros lo pasan previamente en un bowl, en una tacita, lo mezclan y luego a la sartén. Pero al final lo que vamos a obtener es un huevo revuelto. Claro. ¿Qué por quiero supuesto. decir con esto? La meta está trazada. ¿Cómo hagan los gobiernos municipales para llegar a esa meta? Pues ese va a ser el dinamismo, la ideología, la forma de pensar que cada uno trae, pero lo importante es que tengamos claro hacia dónde queremos llegar. Y yo considero que lo que ha faltado en municipalidad es esa hoja de ruta. Es decir, municipalidad actúa por un lado, actúa por otro, va por acá, trata de solucionar allá, pero no tiene clara la línea a seguir. Y por eso nosotros, al atrevernos a participar, lo primero que planteamos es que lo que debemos de tener es un plan de gobierno. Un plan de gobierno que nos señale la ruta, un plan de gobierno que esté integrado por un plan de desarrollo municipal, es decir, que nos marque los ejes de trabajo, porque hay que priorizar ejes. Hay que establecer de que si vamos a trabajar en la prioridad más sentida de Mazatenango, que es el agua potable, el presupuesto debe enfocarse hacia allá. Y quizá vamos a dejar por un lado algunos aspectos no tan importantes en este momento para poder cumplir con el tema del agua potable. Pero esa es la hoja de ruta, hacia allá vamos. Y eso nos lo va a marcar un plan de gobierno. Eso nos lo va a marcar un plan de desarrollo municipal. Pero que ese plan de desarrollo municipal vaya también integrado con un análisis presupuestario. Porque aquí no se trata de decir voy a hacer, o vamos a hacer, o vamos a construir, sino realmente analizar cómo están las finanzas del municipio, cómo podemos enfocarlas y a partir de ese estudio presupuestario saber qué es lo que podemos hacer. Porque de pronto empezamos a ofrecer situaciones que nunca vamos a Que poder no son, cumplir. claro. Y caemos en esa tendencia de que solo decimos porque a la población le gusta escucharlo. Claro, Y el entonces, populismo, ¿no? lo que estamos cayendo es en esa situación de engaño hacia la población. Creo que debemos de tener ese plan de gobierno bien claro, esos ejes de trabajo, que no hay que inventárselos, están en el Código Municipal. El Código Municipal dice que el municipio tiene competencias propias y competencias delegadas. Es decir, hay competencias que municipalidad debe cumplir y no puede quejarse. El tema del agua potable es un servicio público esencial y municipalidad no puede decir es que miren, no tengo buena agua potable porque el gobierno central no me apoya, porque no tengo los fondos. Municipalidad tiene que ver qué hace, pero tiene que brindar un buen servicio. Y aparte están las competencias delegadas, que son aquellas donde municipalidad interviene, pero que no es el órgano rector. Por ejemplo, en el caso de la educación. La municipalidad no se le puede decir, mire, la educación está mal porque usted la tiene mal. No, esa es competencia del Ministerio de Educación. Claro. Y municipalidad colabora con el Ministerio de Educación en que haya una mejor calidad educativa en el municipio. Entonces, desde esos ejes que la misma ley marca, es donde vamos a encontrar nosotros el camino a seguir. La ley nos dice claro qué es lo que debe hacer el municipio y si cumplimos con eso vamos a tener desarrollo en Mazatenango. Claro, lo que pasa, Pablito, es que como ciudadanos ya no sabemos a quién echarle la culpa. O sea, Pues, nos vemos sin agua, sin luz o sin alumbrado público, unas escuelas pura lata, entonces el alcalde tiene la culpa de todo, por supuesto. ¿verdad? La corporación, porque uno ya no le atina para dónde Porque agarrar. son al final los que toman las decisiones, es decir, el alcalde del consejo, en este caso, pues son los que toman las directrices. El problema es que no ha habido también un trabajo de cohesión dentro de un consejo, es decir, muchas veces a uno le reclaman, dice, pero ¿por qué no ha hecho algo? ¿No cree que es falta de liderazgo? Yo siento que es falta de esa misma visión. Por ejemplo, nosotros en Cabal hemos planteado un plan de gobierno y una estrategia de trabajo que nos coloca en el verdadero ser del Consejo Municipal, que es un ente colegiado. Las decisiones se toman por mayoría. Y entonces, pretender desde Cabal decir, vamos a llegar a gobernar y vamos a hacer nuestro plan, eso sería decirles mentira. Dentro de nuestro sistema electoral no se permite que un mismo partido
ingrese a toda la planilla. No, tiene que haber Entonces, oposición. siempre va a haber oposición, siempre va a haber ese balance de pesos y contrapesos, representación de minorías, y en nuestro plan hay hasta una estrategia para poder trabajar un gobierno municipal con esa oposición, que al final tiene que ser un trabajo en beneficio de la población, porque ahí dejamos de ser representantes de partidos y nos volvemos representantes ¿Será que de sí un se pueblo en puede hacer general. eso? Claro que se ¿Se puede. ha podido hacer eso? Fíjese que al principio, y yo se lo muestro mucho a las personas cuando platicamos, al principio de este Consejo Municipal hubo un trabajo en coordinación. Nos sentamos a hablar los diferentes concejales y nos poníamos de acuerdo en los temas a impulsar. De hecho, para evitar esas situaciones de que alguien decía sí apoyo y al final no apoyaba, firmábamos los documentos y entonces se ingresaba una petición con las firmas. Pero siempre está sujeto a voluntad. Por supuesto, mire, hay un proceso, el consejo decide, pero el que ejecuta es el alcalde. Entonces hay cuestiones que se aprueban acá, pero que acá cuesta que pasen. O hay cuestiones que quiere el alcalde, pero que el consejo dice, no, esto no es posible. Y ahí empieza, esa es la política verdadera, Claro. esa discusión, ese análisis. Fíjese que voy entendiendo. Espero pues todos podamos ir entendiendo esta parte porque me llama mucho la atención. Hace unos días yo subí un contenido a TikTok acerca de que yo no creía en los sueños, sino en las metas. Porque todos soñamos con un Mazatenango 2.0, ¿verdad? Pero a veces uno no sabe si es en un multiverso o una cosa así. Los patojos van a entender muy bien esto, porque no se ve por dónde. Visión es lo que uno quiere, misión es cómo uno lo va a ejecutar. Son palabras sencillas y bien claras. Y uno va entendiendo que el tema de poder nosotros ver si vamos llegando al camino de la visión, ¿verdad? No es soñando, sino es cumpliendo metas. Y la mayoría de metas que dan resultados son las de a corto plazo, no los de mediano ni largo. Porque a corto plazo uno puede medir con fechas, cantidades, días. Entonces las personas sueñan con estar delgadas, por ejemplo. Y es un sueño nada más. Entonces, cuando uno se traza a decir, bueno, este mes quiero bajar tantas libras, en 6 meses quiero bajar tantas, o leer un libro, yo voy a leer 2 libros, dice. No, yo voy a leer tantas páginas durante este tiempo para poder ser un poco más medible. Yo voy entendiendo que la falta de liderazgo, y lo hemos venido comentando también, la falta de liderazgo hace que no vaya para un mismo lado. ¿Usted cree que eso es lo que no les ha permitido a todo el equipo no ir hacia el mismo lugar porque no se traza? Dave Ramsey dice, por ejemplo, un escritor judío dice que cuando no se tiene una visión, pareciera que lleva una empresa, por ejemplo, es como llevar un perro. El perro lo lleva uno, ¿verdad? Cuando tiene hambre y lo va jalando. Cuando uno tiene una visión, entonces uno lleva al perro y dirige al perro. Entonces, cuando la visión no está puesta, yo creo que habría que establecer la visión de lo que se quiere, no el sueño de un Mazatenango, porque otra vez, cuando llega uno y le preguntan, ¿y el sueño? Y dice, no, es que no se ha cumplido, pero se va a cumplir. ¿Cuál es la visión suya acerca de este Mazatenango? ¿Qué visión tiene usted? ¿Qué es lo que técnicamente hace falta? Por supuesto. Vea, yo creo que los sueños son buenos. Claro, Porque, dan energía. Dan energía, porque es lo que le permite a uno ver hacia adelante qué es lo que desea, lo que realmente uno quiere. Lo que tenemos que hacer es despertar de ese sueño y para que se cumpla empezar a actuar. Yo creo que ahí está la diferencia y ahí es donde ya encontramos los objetivos, las metas. Las metas. Porque cuando yo tengo el sueño me planteo esa idea, pero cuando yo empiezo a actuar, entonces yo empiezo a caminar hacia esa meta que quiero alcanzar. Nosotros tenemos el objetivo de poder construir en 4 años las bases sólidas para un desarrollo en Mazatenango. Esto pasa desde la construcción de mejorar el tema de los servicios públicos, porque se trata también de devolverle a la persona la dignidad que se merece, una mejor calidad de vida. Es increíble que en este momento, si nosotros salimos a pocos kilómetros de Mazatenango, vamos a encontrar comunidades que no cuentan con los servicios esenciales. Hablemos agua, drenajes, que son los más esenciales. Todo lo demás puede irse viniendo después del agua y del tema de saneamiento, como son los drenajes,
pero creo que debemos de hacer mucho al respecto. Y si empezamos a bajar hacia el área sur, porque nuestro Mazatenango tiene dos realidades, Ah, sí, sí, el área bien del casco claras. urbano, que está ubicada en el norte del municipio, el área del sur, que es nuestra área rural, en donde uno encuentra comunidades donde quizá el único servicio público que tienen es el alumbrado público, y un servicio de alumbrado público mal prestado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Mazatenango? Nosotros siempre lo hemos dicho, lo que hace falta es una visión, es ver hacia futuro cómo queremos tener a Mazatenango y entonces traernos ese a futuro hacia este presente Ajá, y claro, empezar a actuar al claro. respecto. ¿Qué debemos de hacer? Definitivamente nosotros le apostamos a la planificación, porque la planificación es la que nos va a dar el camino para poder obtener esos Y esta objetivos. planificación la pueden hacer ustedes abierta, la pueden hacer Claro, la ustedes. hemos hecho. Nosotros hemos estado durante más de un año trabajando con un equipo, porque este es un equipo de trabajo multidisciplinario. Yo siempre he dicho que Mazatenango necesita equipos de trabajo, no necesita un alcalde, no necesita una persona, solo alguien que tome las decisiones, sino necesita un equipo técnico, un equipo multidisciplinario que realmente pueda guiar el desarrollo de nuestra ciudad. Nosotros por eso lo primero que hicimos fue convocar a todo un equipo de personas, dentro de los cuales hay médicos, hay abogados, hay trabajadores sociales, doctores en administración pública, arquitectos, arquitectos urbanistas, ingenieros, trabajadores sociales, economistas, maestros, personas que tienen que ver en el tema cultural, en el tema deportivo, y pedirles que nos ayudaran a construir una visión de plan de gobierno que se adaptara a las exigencias de Mazatenango. Y hemos invertido cientos de horas en la construcción de ese plan y es increíble todas las necesidades que tiene Mazatenango, el poco recurso que a veces uno dice se tiene para poder cubrir todas esas necesidades, pero que si empezamos a tomar las decisiones correctas podemos empezarle a dar un rumbo a ese desarrollo. Y de eso se trata la planificación, de decir vamos hacia acá, pero cada uno en lo que le corresponde hacer. Y yo se los digo al equipo, yo soy abogado y notario. Si a mí me preguntan sobre procesos administrativos, sobre temas legales, yo les voy a contestar con mucha propiedad, porque lo conozco, porque es mi carrera, es mi profesión, es lo que yo decidí, a lo que yo decidí dedicarme en la vida. Zapatero a tu zapato. Zapatero a tu zapato, pero si a mí me vienen a preguntar cómo construir una calle o cómo construir una casa, de pronto me la puedo llevar de muy macho y decir, Claro. decir casacas, ¿verdad? Sí, Y entonces decir, bueno, vamos a hacerla de esta manera, este material necesitamos, pero lo más probable es que al primer movimiento que tengamos, esa casa se venga abajo. Y entonces lo que nosotros hemos dicho es convoquemos a todo un equipo técnico que pueda dirigir todo el actuar de municipalidad desde la base de un conocimiento no solo profesional, sino técnico, para poder tomar las mejores decisiones. Creo que eso es lo que ha faltado en municipalidad. Nosotros hemos insistido en que se haga creación de equipos técnicos que nos puedan dar la guía. Vamos a abordar el tema del agua, pero la queremos abordar muchas veces desde lo que yo digo, de hay que cambiar esto nada más y con eso solucionamos. No, esas son visiones de alguien que se ha especializado en el tema. Y muchas veces lo que dicen es que lo que no hay es recursos para pagar esos estudios técnicos. Yo les digo, miren, hay muchos mazatecos que están dispuestos a colaborar con claro. municipalidad si se les hace un buen planteamiento y si esas ideas se pueden tomar en cuenta para poder hacer una solución que verdaderamente sea a largo plazo de los problemas que tenemos. Mazatenango se quedó estancada, pero ese estancamiento ha sido la falta de planificación. Nosotros lo insistimos mucho. En cuanto nosotros logremos darle un rumbo a Mazatenango, Marca la ruta, la ¿verdad? situación va a empezar a cambiar. Y yo creo que de eso se trata, de que podamos marcar los objetivos, que empecemos a hacer propuesta también. ¿Y usted se hizo sentir cuando estaba ahí estaba ahí en Por, el su, consejo, en por el equipo de supuesto, trabajo? nuestras propuestas siempre han estado ahí. Muchas veces nos preguntan, ¿pero ustedes qué han hecho? Claro, Bueno, es que porque miren, el concejal discute temas, tiene su posición sobre ciertos temas, hace propuesta, pero lamentablemente yo no estoy en un ámbito de mayoría. Y entonces las propuestas que yo hago muchas veces se han quedado ahí estancadas. Hace 2 años y medio hicimos una propuesta a la población mazateca que se llamó Iniciativa Mazate. Y era un proceso de intervención, Avenida La Libertad, Parque Central, que es nuestro casco urbano, nuestro centro histórico prácticamente, y la idea era hacer una intervención con obra gris que nos permitiera propiciar una transformación del área en cuanto a brindar aceras más accesibles, pasos peatonales,
lugares donde pudiéramos caminar de forma amena, donde poder tener movilidad física, tener el tema de seguridad, pero a la par de la obra gris también involucrar ejes de desarrollo. Queríamos que este espacio, Parque Central, Avenida de la Libertad, se convirtiera en un escenario cultural, en un escenario de arte, donde uno pudiera escuchar la marimba, donde uno pudiera escuchar a esa banda civil que tiene Gobernación, por ejemplo, que pudiéramos ver en las esquinas pequeños montajes de obras en donde podamos empezar a impulsar la cultura de nuestra población, que se volviera una galería de arte en nuestro Parque Central y Avenida de la Libertad. Hay lugares a donde uno va y uno ve exposiciones fotográficas preciosas. Nosotros tenemos fotógrafos acá muy valiosos, artistas que están en el proceso, pero que no tienen la oportunidad muchas veces de explotar y de exponer su obra. Volver estos escenarios también en aspectos de movilidad física. Si usted va al Parque Central a las 5 de la mañana, hay mucha gente que hace deporte, pero lo hace en condiciones que no son las más adecuadas. No hay seguridad ciudadana, no hay alumbrado, no hay espacios donde uno se sienta seguro para caminar. Entonces todo esto involucraba a Iniciativa Mazate. Y luego ser también un punto de encuentro familiar. Necesitamos espacios donde la familia mazateca se encuentre. Muchas veces hacer algo en Mazatenango un sábado, un domingo, uno se pregunta ¿a dónde voy? Sí, va para otro lado. Y uno no encuentra dónde moverse, entonces necesitamos crear esos espacios. Y luego, pues como estábamos en todo ese tema de la situación que vivimos hace algunos años, que nos encerró como mazatecos, como país y como mundo, pues era necesario también una reactivación económica. Y entonces la idea era volver ese Parque Central de Avenida de la Libertad en un punto de mucha exposición hacia emprendedores, hacia personas del área que están buscando esa superación económica. Y entonces tener ahí un eje de desarrollo, no solamente decir vamos a construir una obra, sino que lo vamos a hacer, pero montando sobre ella toda una serie de aspectos que nos ayuden a poder desarrollarnos como ciudad. Se llamaba un modelo de desarrollo local porque la idea era replicarlo luego hacia otros espacios. Impulsamos la creación de un proyecto acá al final de la Avenida de la Libertad, la 12 calle, en donde ya hay una forma diferente de ver una obra. Está el mejoramiento de una calle, pero también hay una pequeña ciclovía, hay alumbrado público, hay jardinización. Y entonces lo importante es que esos espacios se vuelven espacios en donde la gente visita, en donde la gente puede encontrarse, en donde la gente puede desarrollarse. Logramos declarar el espacio para poder hacer esos puntos de encuentros culturales. Lo que necesitamos es el apoyo también de muchas instituciones que tienen que ver con el tema cultural, pero lo importante es que empecemos a darle un giro a nuestra ciudad, claro, a verla de una manera diferente. El impulso de la economía naranja, que es tan importante, claro, y que no solamente destaca puntos culturales y nos hace grandes como ciudad, porque Mazatenango la tenemos catalogada como una ciudad comercial. Sí, bastante. Y es cierto, bastante. Eso es lo que nos sostiene. Y sobre todo el informal. Pero cuando empezamos a indagar también nos damos cuenta de que hay un despertar de la cultura, hay un despertar en nuestros escritores y entonces tenemos que impulsar eso también hacia el mundo. Fíjese que es bien curioso porque he estado tratando ahí de entender, ¿verdad? Y procesando todo lo que nos va diciendo, porque se ha escuchado todo esto y se ve como un Mazatenango prometedor. Sin embargo, me atrevería a decir yo que 99 de cada 100 comentarios en las redes sociales de todo tipo tienen una perspectiva muy diferente de por qué no se han hecho las cosas. Y lo que toda la población y algunos hemos dicho también, yo ahí sí me involucro, es que ha sido por el tema de corrupción, por el tema de falta de voluntad política. Ese es el sentir de la población. Si yo quisiera decir que podría ser falta de visión, que podría ser falta de objetivos, de incapacidad de repente, pero el sentir, por lo menos de los mazatecos, es eso, tema de corrupción, ¿verdad? Porque la manera de poder ejecutar los proyectos es cuando hay recursos, y hay recursos cuando no se roba, ¿verdad? Fácil, no hay mucho que ver ahí. ¿Cómo ve usted esa situación, Pablito? Bueno, eso es un tema al que hay que entrarle de frente, definitivamente, la corrupción. Pero la corrupción hay que entenderla de que es de ambos lados.
no es solamente desde el área de la Explíqueme administración. esos dos lados. La corrupción se da cuando el empleado municipal o el empleado público o el integrante, el funcionario en la administración pública pide, pero también cuando el particular se acerca a ofrecer. ¿Verdad? Yo Miren, sabía que por ahí iba la cosa estamos también. muy acostumbrados. Muchas veces la corrupción la señalamos en el funcionario público, pero muchas veces lo que decimos y uno escucha pláticas en el ambiente, digamos, privado, dicen, mira, para que pase eso, anda y dale a fulano de tal tanto. ¿Verdad? Es decir, nosotros mismos desde afuera propiciamos también esa situación. Entonces, es algo que hay que entrarle de frente. Pero esa construcción de combatir la corrupción empieza desde esta participación. Porque vean, cuando nosotros empezamos a armar nuestro movimiento político y hablamos de ingresar a Cabal, después de haber analizado entre 7 u 8 opciones que nos ofrecían, pues escogimos Cabal porque era la que se adecuaba a nuestra forma de pensar, a nuestra manera de actuar. Hablaba de mucha organización, hablaba del respeto a la dignidad humana, que nosotros propiciamos mucho eso, el respeto a la libertad, pero esa libertad entendida también con responsabilidad, el tema de la solidaridad, pero una solidaridad entendida desde el punto de vista de brindar procesos de desarrollo y no atar a una persona a un sistema de gobierno, porque eso nos hace mucho daño, sino darle a la persona las herramientas adecuadas para que pueda en el futuro valerse por sí sola. Creo que eso es solidaridad. Darle de comer a alguien durante 4 años, cuando termina el gobierno se acaba, pero la persona sigue en el mismísimo lugar. Y entonces lo que se vuelve es un clientelismo político. Por supuesto. Entonces, lo que tenemos que brindar en solidaridad son las oportunidades de superación. Y entonces encajó el proyecto. Pero lo primero que decidimos en Cabal es que las posiciones no iban a estar a la venta. Y es que eso hace mucho daño. Sí, es que por ahí empieza, Pablito, perdón, por ahí empieza, porque hemos estado mencionando, porque todo va bien hasta que le ponen la plata sobre el escritorio, ¿verdad? Y normalmente llegan las entidades privadas. Es decir, bueno, vos quedaste, aquí está la plata. ¿Qué va a hacer Pablito, en el momento en el que le pongan dinero? Porque van a llegar. Lo que hemos hecho al momento, decir no. Por eso la corrupción se combate desde acá. Hay movimientos políticos donde las posiciones se han definido por temas económicos. Claro. Y cuando definimos posiciones por temas económicos, el problema es que ya sabemos cuál es el destino que vamos a tener. Y hemos visto organizaciones que se quiebran en el camino porque había una organización, pero otro entró a ofrecer mucho más. Y entonces hubieron cambios, ¿verdad? Y entonces prefiero aquí, mejor te vas para allá o te muevo a otra posición. Entonces nosotros basamos la composición de nuestro equipo de trabajo, la planilla que estamos postulando, en un método de meritocracia. Es decir, quien más hacía, quien más trabajaba, quien más aportaba en el tema de organización, era quien se iba mereciendo los espacios. Y al final así lo hicimos. Hubo personas que al final decían, bueno, pues yo pensé que iba a ir en otra posición. Sí, pero es que no trabajaste. Claro. No lo hiciste, no te esforzaste. Y entonces cuando hacemos eso empezamos con buen pie. Porque entonces no estamos atados a que alguien sea el dueño de una organización o ponga las reglas. Y luego viene lo segundo, las personas que buscan también para que en el futuro tengamos esa situación de que beneficien a las empresas. ¿Qué tenemos que hacer? Un rotundo no. ¿Qué tenemos que hacer? Sin compromisos. Sin compromisos. Hacer una campaña. Usted va sin compromisos. Nosotros estamos sin compromisos. Nuestra campaña ha sido una campaña que se ha basado principalmente en poder platicar persona a persona. Nos encanta dialogar. Durante más de un año nos sentamos con grupos de 2, 3, 4, 5, hasta 40 personas y les exponíamos nuestra visión. Les hablábamos de que estábamos construyendo un plan de gobierno, les decíamos cómo íbamos avanzando. Ahora estamos presentando el plan de gobierno ya formalmente porque lo tenemos terminado. Un plan de gobierno que no es la última palabra porque es susceptible de irse perfeccionando. Claro. Nos hemos sentado con sectores a dialogar porque para poder saber qué es lo que debemos de hacer debemos de conocer la opinión de los expertos. Si vamos a hablar de comercio, debemos de sentarnos con quienes ejercen el comercio para ver qué es lo que necesitan ellos de la administración pública para poder desarrollar de mejor manera su accionar. Y entonces desde ahí empieza ese combate a la corrupción. Y cuando nos sentamos dijimos, vamos a armar un presupuesto. Porque obviamente en una campaña se gasta. Claro. No, las cosas no se hacen de gratis, pero lo estamos haciendo con los propios fondos, es decir, con el dinero nuestro, con lo que nosotros tenemos y tenemos un presupuesto, por supuesto, que no implica
llegar a recuperar esos fondos. Es Y que- eso creo que es importantísimo. Es que, Pablito, los números no dan, no cuadran. O sea, uno multiplica el sueldo por 12, lo lleva 4 años y me dio la misma gata, solo que revolcado. O sea, realmente por un tema supuesto. económico de ganancias no es negocio. Y fíjese que el tema de la corrupción viene desde la casa. Yo creo que esa parte de educarnos, porque nosotros lo exponíamos con el equipo, ¿verdad? Que nos hemos quedado platicando ahí con todos los proyectos que desarrollamos. Y es porque todo el mundo critica de esos 99 de cada 100 comentarios que le decía, hasta que a ellos no están en esa posición, ellos no están en esa situación. Porque la mayoría que critica esto son los que desearían de estar ahí. Y a la hora de que están, ahí es donde la cocha torce el Yo por rabo. eso les digo algo importante. Miren, muchos dicen, es que necesitamos gente nueva, ¿verdad? Y les digo, es que no se trata de gente nueva, se trata de gente íntegra, de gente honesta, de gente cabal. Se trata de gente que si ha ejercido un gobierno municipal o si ha hecho carrera en administración pública, la haya hecho bien. Es que mire, lo importante es que ahí está el lodazal y que usted pase sin mancharse. Eso es integridad. Y no porque usted es nuevo garantiza que no va a hacer las cosas. Claro, porque solo el que ha pasado un proceso El único político, sabe. el único político decente, el único político honrado es aquel que ya ha pasado por la administración pública y ha salido de ahí tranquilo. ¿Usted se siente tranquilo, Yo me Pablito? siento tranquilo. Es que yo nunca he tenido una denuncia. Nunca he tenido una situación de señalamientos de corrupción. Como les digo, habladurías hay. No, claro. Uno se pone como político y dice, es corrupto. ¿Verdad? Eso es lo primero. Algunas personas me decían, ¿por qué estás metido en política? ¿Tenés necesidad económica? No, es que uno no se mete a política porque uno tiene necesidad económica. ¿Por Uno qué, se mete entonces? para incidir. Es que mire, uno desde la posición de donde está, uno puede generar cambios para un país. Si yo hago bien mi trabajo, si yo ejerzo bien mi profesión, el país va a ir cambiando. Pero la política nos pone en el lugar en donde podemos tomar decisiones, en donde podemos dirigir una nación, en donde podemos presentar todas esas ideas que tenemos en lo personal o como equipos para decir este debiera ser el rumbo para una ciudad, para un país. Y entonces la política nos pone en ese contexto. Yo creo que eso es lo apasionante de la política y lo bonito, porque nos da la capacidad de poder influir, de poder tomar decisiones. Pero para tomar esas decisiones debemos de estar bien preparados, bien capacitados. Usted que se ha desarrollado en política, nos habla del Parlacén, nos habla de cuando tenía 17 años, eso fue hace que unos 50. No, que usted viene de hace ratos. ¿Por qué la tasa o el porcentaje es muy alto de la, vamos a decir, ineptitud? Podríamos decir incapacidad, pero le vamos a poner, ¿por qué no se ejecutan los proyectos entonces? ¿Por qué termina siendo tan complejo esto? Si la mayoría con la que voy a hablar me va a decir que sí quiere hacer las cosas y luego terminan tirándose la pelotita y la chebolita a todo el mundo contra todo el mundo. Es que yo considero que eso es parte del conocimiento que debemos de tener. La administración pública, lamentablemente, por las mismas situaciones de corrupción, de toda esa situación de señalamientos, se ha vuelto una administración pública muy burocrática. Para poder hacer, por ejemplo, una compra, hay que recorrer un camino larguísimo. Y eso muchos no lo comprenden o no lo conocen hasta que se está en el cargo. Por eso la experiencia es necesaria. Porque muchas veces hay una emergencia, hay una situación en la que debemos de actuar, pero los procesos administrativos son lentos. No es como en la iniciativa privada. Usted necesita un lápiz, lo compra. Pero en municipalidad usted tiene que hacer eventos, tiene que hacer procedimientos y a veces el lápiz que usted necesita pues va a tardar un determinado tiempo para llegar. Entonces, ¿qué se necesita? Tener personas que conozcan esos procedimientos, que sepan cómo ejercerlos, porque entonces eso va a hacer que los procesos caminen mucho más rápido. El problema es cuando tenemos personas que no saben ejercer la administración pública y entonces inician un procedimiento y les están corrigiendo a cada momento, porque no conocen. ¿Y usted cree que como jefe edil, como alcalde, cree usted que se puede, porque pareciera siempre que va a ser uno, y va a tener algunos que van a entrar con usted, pero cree usted que desde esa posición va a poder llevar a la realidad todo lo que usted quiere para Mazate? Por supuesto, es que fíjese que nosotros hemos creado una propuesta política que no viene en el sentido de hacer ofrecimientos en la construcción de obras, en dedicarnos a vamos a tener esto, vamos a hacer aquello. No, nosotros hemos centrado nuestra propuesta política en 3 componentes importantes. Son componentes de acción.
y son componentes que si los empezamos a ejercer nos pueden llevar a sentar las bases de un desarrollo. Lo primero era lo que ya hablamos y creo que hemos platicado bastante, el plan de gobierno. Eso es esencial porque es la línea de partida, es cómo vamos a enfocarnos en la administración municipal. Y ese plan de gobierno, como le decía, conlleva los ejes sobre los cuales vamos a trabajar, la organización presupuestaria que debemos de tener. Muchos dicen es que el presupuesto lo vamos a hacer de tal manera, cuando yo esté el presupuesto se va a enfocar, pero se les olvida que el presupuesto del siguiente año lo va a aprobar el consejo que está en este momento. Es decir, claro. quien llegue a gobernar va a llegar a gobernar con un presupuesto que no aprobó. Y entonces para eso hay un proceso de transición, porque entonces lo que debemos de hacer es, quien resulte alcalde no va a empezar a trabajar el 15 de enero del siguiente año, tiene que empezar a trabajar desde este momento para poder ir haciendo que las decisiones de consejo se vayan enfocando en la aprobación de aspectos que puedan dar un buen inicio al próximo gobierno municipal. Entonces hay un análisis presupuestario, hay un análisis de cómo podemos hacer. Muchos dicen, mire, municipalidad maneja fondos de consejo de desarrollo y entonces con esos fondos el otro año nosotros vamos a hacer tal cosa. Y se les olvida, por falta de capacidad, por falta de conocimiento, de que las obras ya están priorizadas para el siguiente año y ya inició la planificación. Es decir, esos fondos ya están destinados hacia dónde van en 2024. Y cuando llegan al poder, cuando son gente nueva, llegan al poder, se llegan a encontrar con todos estos Mire, topes. Yo he escuchado personas que dicen de los sueldos de los concejales y se les olvida que un concejal no tiene sueldo. O sea, es que no podemos ser irresponsables al tratar la administración pública. Debemos de tener conocimiento. Y entonces, ese conocimiento nos va a llevar a hacer las cosas de manera correcta. ¿Qué tiene un concejal entonces? Un concejal recibe dietas, no recibe sueldo. Pero no la del nutricionista. No para bajar. Bueno. Esas dietas son el pago por la participación que él tiene en las diferentes actividades, principalmente sesiones de consejo municipal. El concejal o el síndico no es un empleado municipal. Es una persona que llega al llamado del alcalde para poder sentarse en un órgano colegiado a tomar decisiones que señala la ley. Y por ese tiempo que se hace en esas sesiones y el demás trabajo que realiza, pues se le paga una dieta. Claro. Esa es la situación, pero no es un salario. Entonces no podemos empezar a confundir eso porque desde ahí lo que demostramos es una inexperiencia y una falta de capacidad tremenda. Sí. Entonces, nuestra propuesta va enfocada desde el plan de gobierno, que tiene esa división de los ejes, tiene ese análisis presupuestario, pero tiene un componente importante, que es el ordenamiento territorial. De nada nos sirve trazar líneas de desarrollo si no ordenamos la ciudad. A ver, denos un ejemplo del ordenamiento. Ordenamiento territorial, recuperación de espacios públicos. No podemos hablar de desarrollo, no puedo decir yo vamos a recuperar espacios públicos si yo ocupo espacios públicos. ¿Verdad? Eso es algo que debemos de establecer bien. Necesitamos recuperar banquetas, necesitamos recuperar aceras. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En Porque dónde hay vamos gente a poder vendiendo, ¿no? Exacto, ¿dónde vamos a poder ejercer comercio, por ejemplo? Procesos de construcción de proyectos habitacionales. ¿Hacia dónde va a crecer en el sector vivienda la ciudad? ¿Hacia dónde va a crecer en el sector comercial la ciudad? ¿Qué áreas verdes vamos a proteger en el municipio? Es decir, ¿cómo nos vamos a mover en la ciudad? ¿Cuáles van a ser nuestras vías? ¿Cuáles son las formas de construcción, por ejemplo, en determinadas áreas de la ciudad? Porque hay áreas que tienen riesgo y entonces claro. Las reglas de construcción deben de ser distintas. Yo siempre he dicho, ya en el casco urbano de Mazatenango no podemos estar construyendo locales comerciales si no tienen parqueo, porque lo que estamos creando es un caos. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? A tener un reglamento y un plan de ordenamiento territorial que nos diga cómo vamos a crecer como ciudad. Porque de lo contrario vamos a seguir creciendo como venimos, totalmente desordenados. Usted puede sacar, por ejemplo, puede recuperar banquetas, pero está el comerciante que saca su mercadería para que se vea, ¿verdad? Pues ni modo, ¿verdad? Habría que ver cómo se dialoga con él. Pero también está la señora de los tacos, ¿verdad? Que llega a 3 horas y de lo que venda va a llevar a la casa. Está la señora también de los elotes y así, que no creería yo que es correcto solo decirle, mire, váyase. Oh, es que no se trata de quitar a los comerciantes. O sea, el recuperar espacios no se trata de venir a decir, ustedes se quitan de aquí. No, porque somos un pueblo comercial.
O sea, miren, si algo somos privilegiados los guatemaltecos es que no sabemos ganar la vida. Sí, claro. Inventamos cualquier cosa Pintamos y piedras y las salimos a vendemos. ganar una vida. Ahora, lo que hay que hacer es ordenar en dónde se puede hacer y cómo se puede hacer el comercio. Por eso les decía yo, nosotros creemos en ese crecimiento económico, pero un crecimiento económico también ordenado. Es decir, lo primero que vamos a hacer es sentarnos a ver cómo podemos buscar los espacios necesarios para que la persona ejerza el comercio, pero que lo ejerza de forma ordenada. Y entonces, cuando tengamos ese espacio donde podamos ejercer, nos vamos a sentar a dialogar para poder llegar a los acuerdos necesarios. Para Es que que- eso se llama gobernanza, eso se llama sentarse ante una mesa de diálogo y población, autoridades municipales y algunos mediadores sentarse a buscar las soluciones que verdaderamente requiere nuestro municipio. Te voy a poner un ejemplo. Yo le contaba, trabajé en el Congreso de la República, pues está ubicado en la zona 1 y por ahí estaba la Sexta Avenida, ¿verdad? Claro. Cuando yo empecé a trabajar en el Congreso, esa Sexta Avenida era un caos. Uno salía y se exponía a Sí. que lo asaltaran. Las banquetas ya no se miraban. 18 cae. ¿Qué hizo Ciudad de Guatemala? Empezó a implementar un mecanismo donde buscó a dónde llevar a todo este grupo de comerciantes para que siguieran ejerciendo el comercio y luego se sentó a un diálogo para poder trasladarlos y transformó la Sexta Avenida. Ahora la Sexta Avenida es totalmente diferente a lo que yo conocí en un inicio. Hoy uno puede transitar, hay espacios peatonales, hay espacios de refrescamiento, bancas, hay jardinización, creció un tipo de comercio diferente y se volvió un punto de encuentro para las familias. Es decir, hubo transformación. De eso se trata, pero eso no lo puede dar un ordenamiento territorial. Un ordenamiento territorial que no es tarea fácil, porque nos pone a pelear con mucha gente. Porque a Claro. nadie le gusta Se que le queda digan bien con- cómo debe de hacer las Se cosas. queda bien con unos y se queda Pero mal con si otros. no le entramos, vamos a tener consecuencias muy serias. Nosotros hemos propuesto, y son de las propuestas que hemos hecho en Consejo Municipal, hay por ahí un proyecto ya que viene de un plan de desarrollo municipal que fue aprobado por Municipalidad de Mazatenango en el año 2019 y que luego pasa al componente de ordenamiento territorial. Pero para poder presentar ese plan de ordenamiento territorial hay que hacer una socialización. Hay que llegar a todos los rincones de la sociedad y explicarles de qué se trata, cómo está complementado, cómo está construido. Nos ofrecimos a hacer esa capacitación, esa socialización, y lo que hicieron fue poner a otra persona. Es decir, se durmió el plan de ordenamiento territorial porque pareciera que se tiene miedo a entrarle a ese tema. Entonces, es algo difícil, pero que hay que sentarse con la Sí. sociedad mazateca a discutirlo. Y entonces le comentaba, porque nuestra propuesta va desde ese plan de gobierno que contempla esos ejes de desarrollo, pero un plan de ordenamiento territorial. Luego vamos a un segundo componente que es la reforma administrativa municipal. Sí. Antes de que Perdón, se le perdón. vaya la reforma, no. Es importante, ahora que mencionaba usted el comercio, ¿verdad? Ahora que tenemos la bendición que Mazatenango, uno va a las 2 de la mañana aquí al centro y hay atol, panitos Así con es. frijol, chilito, La delicioso. economía se está moviendo. Sí, ya hay una economía. Eh, ¿Qué tiene Pablito para el tema del emprendimiento, el tema, que es donde está la riqueza? Así ¿Verdad? es. ¿Qué es lo que donde está la riqueza? ¿Qué es donde empieza a crecer? Aunque si bien es cierto, pues los mazatecos somos muy emprendedores, muy chambeadores, muy trabajadores, pero quisiéramos ver que en lugar que nos pongan obstáculos a los emprendedores, sean como una plataforma para que se pueda desarrollar todo el mundo. Y por ahí creo yo hasta detener el tema de irse para el norte y así, porque se puede encontrar, ¿verdad? El crecimiento, tanto con el tema de la gente que tiene su mototaxi, gente que va emprendiendo, gente que empieza a crecer económicamente, que empieza a generar empleo, riqueza. Y es como el pueblo, creería yo, crece. Por supuesto. El tema de emprendimiento es necesario impulsarlo y nosotros lo estamos impulsando desde nuestro equipo de jóvenes. Muchas veces se dice que la juventud no participa, que la juventud es muy apática y yo les digo no, lo que pasa es que los jóvenes tienen otra forma de ver la realidad y nosotros no la hemos percibido. Nosotros lo que creemos es que el joven está metido ahí en el teléfono, no opina, no dice nada, pero está haciendo una lectura de la realidad y al final se manifiesta de diferentes maneras. Y el joven lo que se ha vuelto es muy creativo. Bastante. Y entonces lo que necesitamos hacer, y por eso cuando armamos nuestro equipo de juventud, lo primero que les decimos es,
nosotros queremos que ustedes nos presenten un plan de desarrollo que vaya encaminado a la juventud, pero que también tenga un componente de mucho impulso al tema del emprendimiento y la competitividad. Dentro de las propuestas que nos plantearon y que están incluidas en nuestro plan de gobierno está la creación de un centro municipal de emprendimiento. Municipalidad debe de ser un escenario para poder crear esa formación de nuevos emprendedores. Y por eso le decía, nuestra propuesta va compuesta de esos aspectos desde el plan de gobierno, reforma administrativa municipal, pero tenemos un componente que se llama participación ciudadana de alianzas estratégicas. Porque para crear un centro municipal de emprendimiento, quizá municipalidad no tenga los fondos suficientes para hacer un espacio tan grande, pero sí hay alianzas que se pueden hacer con entidades tanto públicas como privadas que pueden y que están impulsando el tema de emprendimiento en nuestra región. Tómenos en cuenta. Tómenos en cuenta y lo hemos, en esas alianzas que habla, lo hemos expuesto con otros candidatos y pues con el que quede, ¿verdad? Estamos nosotros abiertos también como agencia de marketing digital acerca del apoyo del emprendimiento. Mire, es increíble. Estamos aquí sentados en un espacio pequeño, ¿verdad? Ajá, sí. Porque cuando uno ve desde la pantalla uno cree que están unos grandes escenarios, pero son espacios pequeños. Pero en este espacio pequeño se está creando, no solamente incentivando la creatividad, sino que se está creciendo económicamente. O sea, de este espacio hay personas que dependen económicamente, que están luchando por levantar una empresa. Eso es lo que tenemos que impulsar. Bueno, ahorita no estamos como que ganando mucho, pero hay... Pero ya se emprendió. Sí, ya se emprendió y eso es lo importante, porque al final estas pequeñas ideas creativas son las que pueden llevarnos a tener un crecimiento económico muy fuerte y a dar espacio a mucho joven que hoy por hoy no está encontrando las oportunidades laborales. Yo siempre lo he dicho, dentro de nuestro plan de trabajo hay un escenario de propiciar el empleo, porque municipalidad no puede ser creadora de empleo, no es una agencia de trabajo, pero sí puede propiciar las condiciones para que se pueda tener mejores oportunidades. Y esto va conectado con nuestro plan nacional también como partido político, pero lo importante es ese tema del emprendimiento y nos hemos sentado con los jóvenes y queremos crear ese centro municipal que nos sirva de una plataforma de preparación, de capacitación, pero que no se quede solo ahí, sino que sea municipalidad quien propicie esas grandes ferias donde podamos exponer productos, donde podamos exponer servicios, donde podamos decirle al mundo la creatividad que tenemos como mazatecos y de ahí tener un escenario propicio para el crecimiento económico. Ahí estamos mucho en el impulso de la economía naranja y es increíble cómo la economía naranja genera miles de millones de dólares al año en el mundo. Lo que pasa es que nosotros no hemos sabido explotar ese tema. Sí, lo que pasa es de que es bien complejo el tema del emprendimiento, porque una de las cosas que tiene que saber un emprendedor es que los primeros 3 años, uno cuando emprende dice, bueno, voy a emprender y estoy decidido a perder dinero los primeros 3 años. O sea, y solo 5 emprendimientos de cada 100 en los primeros 5 años triunfan o sobreviven y los 95 se mueren. Entonces, muchos, no sé si sea buena o mala, pero muchos de los que van a emprender este año, hoy, mañana, pasado, tienen que saber que tienen que pelear contra otros 99 y muy probablemente sea uno de los 5 que gane la batalla en los primeros 5 años. Adicional a eso, el tema de la educación financiera, la educación administrativa, ¿verdad? Que lo primero que hace un emprendedor es ganar y comprar algo. Empieza a comprarse el teléfono y es un rollo que Robert Kiyosaki le llama la carrera de la rata. Y es que eso es ¿verdad? Parte de lo que tenemos que mejorar desde los hogares, desde la escuela, porque muchas veces no nos enseñan a administrar. ¿Verdad? No nos enseñan a manejar el dinero. Porque, perdón, por ejemplo, una persona dice que nos enseñaron que el ahorro era parte del éxito y resulta que el ahorro empobrece, ¿verdad? Lo que enriquece es la inversión, por supuesto, no el ahorro. Entonces hay que educarnos, entender cómo es esta parte. Nosotros llevamos, abrimos acá o inauguramos el espacio en febrero 29, 28 de febrero, ¿verdad? 29 de febrero de este año, pero venimos trabajando desde febrero del 2020 y la pandemia nos metió un acelerón así, fallando, fracasando, fallando, perdiendo, fallando.
intentando, unas cosas sí funcionaron, otras no, nos metimos a hacer TikToks, hicimos lo de soy la serpiente que anda por el bosque buscando una parte, hicimos cualquier cantidad de cosas y hoy no sé si vamos bien o mal, pero ahí vamos, ¿verdad? Pero lo importante es eso, esa energía que el joven tiene para emprender. Y es que miren, a veces, yo no sé cuántos años tiene. Parezco de 15 y medio, 36. 36, todavía es una generación más abajo que la mía. Pero muchos fuimos formados, al menos siento que mi generación fue mucho formada en el hecho de que tenés que estudiar y ese estudio te va a llevar a tener un trabajo fijo y ese trabajo fijo te va a permitir una jubilación a futuro. Muchos fuimos formados así. Claro. La juventud de ahora lo que tiene es el que es bien aventada. Yo los he visto mucho más aventados. Yo estoy trabajando con unos muchachos de contenido que trabajan contenido digital. Y cuando platicamos con ellos y me dijeron, ese queremos conocerlo y sentémonos a platicar y nos sentamos con ellos, nos encontramos con jóvenes de 18, 19, Sí, claro. 20 años y uno decía así como que, bueno, estos patojos no aventados sabe ya nada. tienen una empresa, ya Sí, están dando sí. trabajo y ese es el mundo de ahora. Pedro y eso es Pablo, lo que tenemos que empujar. Fíjese que acá Pedro Pablo, nuestro editor de video, ¿vos cuántos años tenés? Como 13 creo, ¿no? 17. Imagínense, 17 años. Y no ha terminado la escuela, o sea, no se ha graduado. Lo ha hecho todo de manera autodidacta, YouTube, y vamos para afuera. Y es como los guatemaltecos y los mazatecos nos hemos ido. Hemos ido formando, y eso es importante, pero las proyecciones que tenemos a futuro, esa gana de querer triunfar, esa gana de querer salir adelante, que la tiene el joven, ¿verdad? Porque es el más aventado. Uno de grande, uno ya mide más los riesgos. ¿Verdad? El joven es más aventado, pues uno cuando es joven dice, tengo una vida por delante Sí. y qué importa, pero si a esa energía, a ese aventarse del joven, le sumamos un apoyo institucional desde municipalidad para apoyar esos procesos, Eso es lo que creo esperamos. que podemos hacer grandes Eso es lo que cosas por la economía de nuestro Sí, municipio. el acompañamiento del gobierno, aunque si bien es cierto el gobierno, sí, en el tema del emprendimiento específicamente, sí tiene una parte importante, pero sí tiene que desarrollarse el emprendedor. Y hoy motivo los que están viendo este canal que emprendan, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que también el sistema laboral como tal trata de endiosar al, entre paréntesis y en minúsculas, al todopoderoso, ¿verdad? Que dirige una organización, una empresa, el monopolio y toda esta cuestión, y trata de poner a los demás, de hecho contrata gente de menor capacidad y trata de ponerle la pata en el zapato, ¿verdad? O sea, para ser más directos, o sea, ponerse por encima, háblese de entidades de gobierno, háblese de entidades privadas o lo que sea, y no se dan cuenta que desarrollando un liderazgo, Dan Ramsey enseña en un libro acerca del liderazgo. Hay emprendedores que no son líderes y hay líderes que no son emprendedores. Entonces, desarrollar esta parte del liderazgo, hacer que las personas desarrollen su liderazgo, era lo que usted hablaba con el tema de su equipo de trabajo. Cuando usted encuentra a gente que sí sabe poner agua casi purificada en el chorro, cuando usted tiene luz hasta de día en el alumbrado público, porque los resultados de las personas, no solo en su capacidad, ¿verdad? No solo en su actitud, sino también en su integridad y poder desarrollar los proyectos, creo yo que es cuando un gobierno puede entregar mejores resultados, ¿no cree? Claro, es que rodearse de las personas que conocen es lo mejor. Y creo que eso es algo que nos caracteriza como equipo. Yo siempre lo he manifestado, a mí me encanta rodearme de personas que conocen más que yo, porque creo que de eso depende la riqueza de lo que vayamos a hacer. Cuando yo digo necesito personas que no saben o que saben menos que yo, es porque lo que quiero es ponerme por encima, lo que Claro, usted decía. claro. Pero cuando yo busco incluso personas que conocen más que yo en el tema, entonces lo que estamos haciendo es sumando capacidades que nos pueden dar esa visión y abrir ese espacio, ver esa luz por la cual tenemos que transitar para poder buscar ese desarrollo. Entonces, creo que eso es importante, el trabajo en equipo. Si algo nosotros proponemos en Cabal es ese trabajo en equipo, es una mística, porque miren, otro de los problemas serios de municipalidad es que no hay un trabajo en equipo. Es decir, aquí es lo que yo diga, lo que yo quiero hacer y punto.
y no se deja las funciones que se deben de desempeñar para ser un verdadero equipo, un ente colegiado que proponga, que discuta, que analice. Y entonces eso es lo que nos ha faltado en Mazatenango. A eso súmele la envidia. Por supuesto. A eso súmele el egoísmo, lo que usted estaba diciendo. A eso súmele de aquel propuso, no lo apoyo. Así es, porque no es mi idea, entonces no va. Y como aquí yo soy el que está a la cabeza, yo soy el que mando y solo lo que yo digo se hace. ¿Verdad? Y luchar contra eso es complicado. Pero creería yo, esperaríamos que nuestro nuevo gobernante, ¿verdad? Nuestro nuevo alcalde pueda ejercer ese liderazgo de no llevar el protagonismo, sino dejar que las personas puedan desarrollarse. Muchas veces lo que buscamos es el reconocimiento personal. Y yo creo que esto ya no se trata de un reconocimiento personal, se trata de dejar legados a nuevas generaciones. Y eso únicamente se va a poder hacer en equipo, en alianzas, en un trabajo conjunto. Y ahí voy a sacar el otro componente de nuestra propuesta. Aparte del plan de gobierno de una reforma administrativa municipal, nosotros le apostamos al fortalecimiento de la participación ciudadana. Creo que de nada va a servir tener un buen plan de gobierno, un buen equipo municipal, si la población no se involucra en el desarrollo. Y creo que eso es lo que ha faltado. Por supuesto, creo que desde la misma administración se ha cerrado la puerta para la participación ciudadana. Y lo iba a mencionar. Y entonces lo primero que se tiene que hacer es abrir esos espacios, pero de participación incidente, no de participación de que hablen solo para que crean que están siendo tomados en cuenta. No, tiene que ser una participación incidente en donde podamos discutir los problemas, en donde podamos discutir las ideas, en donde podamos sentarnos a analizar si realmente algo vale la pena hacerlo o no vale la pena hacerlo, pero que demos esa participación a la población. Algo que nosotros ofrecemos, y el día miércoles en una exposición que hacía, me decía, Allen, usted está metiendo el cuchillo solo, me decía, porque nosotros proponemos sesiones de Consejo Municipal abiertas. A mí si algo me encanta cuando tenemos sesiones de consejo, es que haya público. A mí me fascina, porque eso nos transmitiendo en vivo. Y esa es la otra propuesta. Bueno, sesiones abiertas, pero también sesiones que se transmitan en vivo. Es que es necesario que la población conozca qué están discutiendo sus concejales, qué está discutiendo ese consejo, qué posiciones tienen, cómo están votando, qué propuestas están haciendo. Porque muchas veces también todo lo que uno hace no se conoce, porque uno no tiene los medios para darlo a conocer. Entonces a uno no lo cubren en ese sentido. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué canales tiene uno para poder expresar lo que está haciendo? Entonces tenemos que colocar a un consejo municipal a mucha exposición de la población, para que se tome esa formalidad y esa ceremonia dentro de las sesiones que se debe tener, un análisis, una discusión, el debate de las ideas, pero también permitir a la población que forme parte de esas discusiones. Y no es algo que nos estemos inventando. El Código Municipal dice que las sesiones de Consejo Municipal son abiertas al público. Y todavía nos dice que la persona, el ciudadano, puede participar en esas sesiones con voz, no con voto, pero puede opinar. Entonces necesitamos abrir esas sesiones porque vea, la única forma en que podemos garantizar transparencia, la única forma en que podemos garantizar que las cosas se hagan bien, que los objetivos se estén cumpliendo, es que la población le esté contando las costillas a uno. Claro. Y eso es lo que ha faltado, el involucramiento de una sociedad que no vaya solamente a la crítica, sino que vaya a la propuesta, que vaya a la participación, que sea los ojos de una administración municipal en el lugar donde se están ejecutando las obras. Que tenga participación en ver cómo se están asignando esas obras. Nosotros hemos propuesto la colocación de algunos puntos de información en la ciudad, en donde uno pueda llegar en una pantalla y poder consultar los estados financieros municipales, saber qué obras se están ejecutando, qué empresas están ejecutando esas obras, en qué porcentaje va el avance de esas obras. Eso no lo tienen. No se tiene, o sea, se hace, pero no se divulga. Y yo creo que eso es lo que ha faltado, que la persona tenga acceso a toda esa información de lo que sus gobernantes están haciendo, porque eso me va a permitir hablar con propiedad, fiscalizar socialmente, y cuando nosotros tenemos a un gobierno que hace bien las cosas, que las hace correctamente, pero una población que está también controlando que las cosas se hagan bien, entonces vamos a empezar a caminar en ese desarrollo. Ahí vamos en casacas. Sí, casacas. Mire, hay dos cosas que me llaman la atención en lo que está mencionando. Uno de esos es que la actual administración, o por lo menos el actual
corporación no hemos sentido, por lo menos hablo personalmente, no hemos sentido una apertura. Y creo que al contrario, no hemos tenido la accesibilidad. Sabemos que nuestro alcalde pues se mantiene muy ocupado, pero no hemos tenido esa confianza. Háblese que sea por el temperamento, por lo que sea, no hemos tenido esa confianza, ni siquiera nos genera confianza, solo medio nos atiende, no hay esa accesibilidad con cuestión a nuestros gobernantes. Creo que con usted sí vamos a tener esa accesibilidad. Por supuesto, creo que ha sido una de las cosas que más me caracteriza como persona. Me gusta escuchar, me gusta analizar, me gusta sentarme a hablar sobre los temas. Creo que si usted pregunta a personas que me conocen, a vecinos de Mazatenango, cómo les he atendido, pues creo que siempre estoy dispuesto a atenderlos, siempre estoy dispuesto a poder platicar, a poder dialogar. A veces el tiempo no alcanza, ¿verdad? Porque atender a tantas personas a veces es difícil con la serie de actividades que uno tiene, y por eso dentro de la propuesta nosotros estamos también haciendo la creación de audiencias públicas, es decir, espacios desde los cuales podamos escuchar a la población. Queremos sacar al Consejo de Municipalidad, es decir, que las sesiones de Consejo no solo se realicen ahí, sino que podamos ir a las comunidades. Hoy me reunía con un sector del mercado de la terminal, les decía, miren, para mí sería maravilloso irnos a sentar a la terminal y tener una sesión de consejo ahí con ustedes. Que me decía, miren, a muchos les cae mal que nosotros estemos organizados. Les digo yo, no, es que la organización es la base del desarrollo. Claro, por supuesto. ¿Por qué vamos a ir nosotros a sentarnos con 400 inquilinos de mercado si podemos sentarnos con una asociación que tiene la voz y con la cual nos podemos sentar a discutir y llegar a acuerdos? Entonces, esa atención es importante para poder escuchar a nuestros vecinos. Pero creo que, y algo que vamos diciendo en las colonias, porque nos estamos caminando Mazatenango, que eso es importante, es que les vamos diciendo, creo que no van a necesitar llegar a municipalidad porque nosotros vamos a estar constantemente con ustedes. Nosotros estamos haciendo un planteamiento de una reforma administrativa municipal que deja por un lado los encargados de oficina, es decir, municipalidad ahorita opera con oficinas municipales. El problema de la oficina municipal es que el encargado de oficinas no puede tomar las decisiones, sino que siempre tiene que hacer una consulta al órgano administrativo superior o al más alto. Entonces resulta que las decisiones en municipalidad se terminan tomando por una sola persona. Hace 25 años quizá esto funcionaba en Mazatenango, pero hoy somos más de 46,000 ciudadanos mazatecos, y no se diga de habitantes, somos mucho más del doble. Y entonces atender todas las demandas de la población desde una persona, esto se ha vuelto lento. La resolución de las peticiones no se da. Y entonces nuestra propuesta es caminemos hacia una modernización en el sistema administrativo en donde podamos tener direcciones. Claro. Las direcciones por ley nos permiten delegar funciones. Y entonces yo les decía, miren, yo no me veo siendo un alcalde que está autorizando media paja de agua, un alcalde que está autorizando una conexión a drenaje, un alcalde que está autorizando la matrícula de fierro para marcar ganado. O sea, creo que eso lo pueden hacer otro tipo de funcionarios con las aptitudes, las capacidades y el control necesario para que podamos hacer más eficiente la administración y entonces dejarle al alcalde y al consejo el tiempo necesario para hacer un trabajo de construcción de alianzas estratégicas y poder hacer ese trabajo político, no político partidario, el trabajo político de unificar a la población y poder tener el tiempo a su disposición para visitar comunidades, para ver el tema de control de obras, para ver que las cosas se estén haciendo bien, para estar dialogando con los vecinos y entonces tengamos el verdadero acercamiento del gobierno local hacia la población. Creo que lo necesitamos porque eso va a devolver la confianza a la gente y entonces va a hacer que participemos más. Yo siempre lo he dicho, si no logramos hacer que la población se involucre en los procesos de desarrollo, no va a haber desarrollo. No ha habido ciudad que crezca solo con el ejercicio de un gobierno municipal. Sí, no, claro que siempre no. Tiene que estar la población. Fíjese que es importante ver esa parte. En la NASA se tuvo una experiencia. Y es que cuando llega una persona a visitar las oficinas de la NASA, está la señora que está limpiando el baño, ¿verdad? La de aseo. Entonces le dice la persona, le pregunta a la señora, ¿y usted qué hace acá? Entonces dice ella, llevar gente a la luna. Y es porque una de las características de los grandes líderes, háblense de Elon Musk, Mark Zuckerberg o gente que trabaja como CEO en una compañía,
es que establece los procesos y los mecanismos y no es el protagonista de todo lo que hace. No autoriza todos los cheques, solo establece qué decisiones se tienen que tomar de manera inmediata, ¿verdad? Hay decisiones urgentes e importantes y hay decisiones que no son ni urgentes ni son importantes. Cuando se establece procesos, ¿verdad? Se establece procesos, se establece la toma de decisiones, urgencias, etcétera. Una de las cosas que creo que falta, y ahí sí creo que nos falta mucho en esta corporación municipal o en esta entidad de municipalidad, es el tema de la tecnología. La tecnología pareciera que no les conviene. Todo circula alrededor de que no trae cuenta. O sea, porque como es muchos procesos, hay gente que ni siquiera quiere abordar, no quiere iniciar el proceso porque sabe que no se va a continuar. Mire, eso es algo importantísimo. Dentro del componente de reforma administrativa municipal, nosotros tenemos eso, la modernización tecnológica. ¿Por qué? Porque es increíble que a 2023 los mazatecos no podamos adquirir un boleto de ornato en línea. Exactamente. Es increíble que no podamos pedir un estado de cuenta en línea y pagarlo en línea. Pagar multas, pagar UCI, darle seguimiento a los procedimientos administrativos. Y trámites. Nosotros soñamos con un procedimiento donde usted ingrese un expediente y ese expediente tenga un número y ese número, cuando usted lo ingresa... ¿Por qué no se hace eso, Pablito? Porque no ha habido la visión. No ha existido la visión. Es que eso es parte de también conocer uno experiencias de otros lugares, de otras municipalidades. Por lo menos saber cómo no se hace. Pues sí, es que mire, el problema es que no podemos quedarnos atrapados. Nosotros fuimos una generación, al menos la mía, que tener una computadora era difícil. O sea, empezamos a ver la computadora ya cuando estábamos estudiando quizá diversificado, o me acuerdo que en el colegio le enseñaban a uno unos comandos y eso era todo lo que uno aprendía, pero tener una computadora era bien complicado. Pero el no haber tenido acceso a esa tecnología no quiere decir que ahora no aprendamos y empecemos a implementar esos mecanismos en nuestra vida, porque si no nos quedamos atrasados. Y entonces eso es lo que ha pasado en municipalidad. Prácticamente nos quedamos atrasados. Imagínese usted 2 cajas receptoras de cobro en municipalidad para 46,000 ciudadanos. Y son las mismas 2 cajas de cobro que hay desde que yo era pequeño. Tenemos que abrirnos. Se ha propuesto el tema de abrir el trabajo en el sistema bancario para poder acceder a pagos dentro de las ventanillas bancarias. Sí, porque hasta pagar es tardado. Ahí está estancada la propuesta. No se mueve la propuesta. Y luego de pasar por el sistema bancario, vamos al tema de la tecnología. Porque entonces vamos a acercar al vecino los servicios, el pago de ellos. Y esto es un ganar-ganar. Muchos dicen, es que la gran inversión. Mire, nosotros nos sentamos con una persona experta en temas de sistema, en ingeniería en sistemas, y nos decía, miren, yo he desarrollado aplicaciones para cooperativas. Y él nos decía, es un tema tan importante que no es fácil implementar. Es decir, no es llegamos y las aplicaciones ya vienen, sino que es un proceso, pero que creo en 6, 8 meses se puede tener instalada toda la tecnología y todas las plataformas necesarias. Pero decía él, no es una situación tan cara. Y la inversión que se hace en relación al retorno que se tiene es grandísimo, porque mucha gente no compra boleto de ornato en Mazatenango porque hay que hacer unas grandes colas. No paga su agua porque hay que ir a perder el tiempo a municipalidad. Entonces nosotros siempre hemos dicho, con cabal eso se va a acabar. Lo que vamos a tener es ese acercamiento para las personas que tengan el acceso a esa tecnología para que desde la comodidad de su hogar uno pueda pagar el agua, uno pueda acceder a comprar un boleto de ornato. Y vea lo importante de esto. Mientras más recaudamos, porque mientras más ingresos haya municipalidad, porque el acercamiento y esta tecnología lo que provoca es que la gente pague más, mientras más recursos e ingresos se tienen a municipalidad, esto hace que los ingresos propios se eleven, pero eso hace también que el situado constitucional se eleve. Es decir, los aportes que vienen siempre tienen una medición en cuanto a los ingresos propios de una municipalidad. Mientras una municipalidad más ingresos propios tiene, más situado constitucional recibe. Y entonces es un ganar-ganar. Claro. Entonces necesitamos tecnificar a la municipalidad, hacer un mejor ambiente laboral, capacitar más a nuestros colaboradores. Cuando nosotros hablamos de reforma administrativa municipal, lo que me han inventado es que yo voy a ir a sacar a todos los trabajadores de municipalidad. No, claro. Les digo yo, no se trata de eso. En municipalidad, yo he sido colaborador municipal y me di cuenta y logré descubrir a muchas personas que trabajan para municipalidad que tienen una capacidad inmensa.
tienen una experiencia de manejar el tema de municipalidad, pero lo que ha faltado es la dignificación, darles el espacio y darles las oportunidades de también poner al servicio toda esa experiencia y toda esa capacidad que tienen. Y creo que eso es parte de lo que hay que hacer, mejorar las condiciones en cuanto a ambiente, mejorar también los procesos de capacitación y formación. Estamos proponiendo la creación de una escuela de formación y capacitación y pasar luego a un proceso de profesionalización. Necesitamos más profesionales dentro del ejercicio de la administración pública y necesitamos también darle ese sentido humano al servicio municipal. Sí, claro, fíjese que pues normalmente las personas emocionalistas, las personas que nos emocionamos, creemos que el crecimiento de algo está basado en las emociones. Entonces, el líder emociona al equipo, pero no se emociona, sino se capacita, ¿verdad? Para que pueda dar los desarrollos. De hecho, las empresas de más alto nivel, por lo regular, tienen este concepto. Y se dice en cualquier lugar que lo más importante en un negocio es el cliente. Y las empresas de más alto nivel son contrarias. Y nosotros también creemos eso. Lo más importante en una empresa es el colaborador. Porque un colaborador dignificado, un colaborador con buenas instalaciones, capacitado, mentoreado, coachado, desarrollado, difícilmente va a tratar mal a alguien. Y es mejor. Claro, y es cuando uno llega, ¿verdad? En temas de gobierno y jamás se encuentra, casi nunca, mejor dicho, ese buen servicio, ¿verdad? Ese buen servicio al cliente, esa solución de problemas, ese valor agregado que no está, ¿verdad? Que duele tanto. Cuando hablamos del tema de tecnología, nos damos cuenta que también podríamos tener transparencia. Por supuesto. Lo tecnológico deja huella. Claro. Y eso es importante. Claro. Algo que también quisiera, Pablito, hablamos de una realidad, ¿verdad? Que es la realidad del casco urbano, pero me mencionaba otra, que es la litoral del Pacífico. Eso lo acabo de aprender. Que es las famosas partes bajas de Mazate. De una manera general, Pablito, somos conscientes que es otra vida, ¿verdad? Es otra vida en cuestión a sus calles, al alumbrado y a todo este rollo que creo que usted se lo sabe muy, muy bien. ¿Cree usted que sí en el tema de su gobierno va a poder desarrollar a estas personas al pueblo? Más que poder, comunidades? Debemos hacerlo. Es una realidad a la que hay que entrarle. Nos hemos ido a reunir y hemos platicado con grupos de vecinos en el área y nosotros les hemos dicho que lo primero que tenemos que construir es un ambiente donde se goce de servicios públicos esenciales. Una de las metas de Cabal es que si Dios nos permite hacer un gobierno municipal, vamos a hacer inversión en estas comunidades. Quizá no vamos a poder solucionar las necesidades en todas, porque Mazatenango es muy grande, pero creo que debemos de empezar a llevar los servicios básicos. Creo que eso es necesario, porque eso va a dar una mejor calidad de vida. Y tenemos que entrarle a otros procesos. Mire, llegar a las playas de Mazatenango es increíble, son playas preciosas, pero nos hace falta infraestructura, nos hace falta, en primer lugar, un buen acceso. Yo les platicaba al equipo, porque hemos ido en varias ocasiones en estos días, y decían, mire, el camino está bueno. Sí, les digo, pero espérense que empiece a llover. Sí. Entonces la realidad se transforma. Y entonces uno de las primeras peticiones que hicimos, en este caso a nuestro candidato presidencial, porque él nos decía, díganme 10 peticiones que ustedes tengan para su departamento. Yo le decía, yo le voy a hacer 2. Y si esas 2 se cumplen, para nosotros va a ser una gran ventaja. Lo primero, el acceso hacia el litoral del Pacífico. Es necesario que se pueda dar esa vía de comunicación que va a llevar mucho desarrollo. Bastante. Porque entonces vamos a tener un mejor acceso, vamos a poder fomentar el tema turístico y podemos empezar a crear modelos económicos que ayuden a la población a crecer. Y segundo, le decía yo, el tema salud. Necesitamos tener una cobertura más fuerte de salud en el área de Mazatenango, porque realmente llora sangre ver la situación de muchas comunidades. Hace poco llegábamos con una señora pues que atiende partos en el área y es increíble la cantidad de gente que llega, pero yo le platicaba, bueno, y si se complica un embarazo, ¿qué pasa?
se Sí, no, complica ahí el ya es parto. otra cosa. Es una realidad bien difícil y creo que es parte en donde municipalidad puede coadyuvar con el Ejecutivo para poder brindar mejores servicios. Definitivamente decirles que la Municipalidad de Mazatenango va a construir esa carretera es imposible por la inversión que conlleva y ahí es donde vienen las alianzas estratégicas y esa gestión hacia gobierno central también para poder hacer realidad esos objetivos. Creo que hay que llevar el desarrollo a través de los servicios públicos esenciales y hay que llevar esas líneas de acceso que pueden mejorar mucho el tema económico de la realidad del área sur de nuestro Mazatenango. Pablito, pues ya se nos fue el tiempo. Ah, bien, estamos. Lastimosamente. Sí, de verdad, creo que todo este tipo de información nos enriquece. Y hoy creo que va a tener la población la oportunidad de poder evaluar y ver bien qué le conviene, ¿verdad? Por supuesto. Creo que la parte que empezamos hablando con respecto a lo que se transmite, más de lo que se pueda decir, creo que va a llenar mucho las expectativas, esperando en Dios poder tener el gobierno correcto, ¿verdad? Haciendo las cosas de manera muy honesta, muy centrada, pues es que esperaríamos ver un gobierno íntegro, un gobierno muy honesto, un gobierno con muchas intenciones, pero que sobre todo tenga ejecución, que es lo que estamos esperando nosotros para el 2024 ya. Le dejamos el micrófono abierto para que se pueda dirigir a la población con todo. No, muchas gracias. Primero agradecerle la invitación. Creo que estos espacios y estas plataformas para poder llegar a la población son importantes. Nosotros siempre dijimos, soñamos con estos espacios porque nos gusta hacer propuestas, nos gusta dialogar en torno a lo que pensamos, en cuanto a lo que hemos ido creando como equipo, porque siempre hemos dicho, al menos nuestra campaña se ha basado en eso. No hablamos mal de nadie, no criticamos a nadie, respetamos a los equipos. Yo siempre he dicho, somos amigos, aquí en Mazatenango somos conocidos y qué feo sería pelearse por una situación política, ¿verdad? Llevar a temas personales, cuando aquí lo que es una competencia sana, pero que debe ser una competencia también que se base en la propuesta. Y creo que estos escenarios son propicios para conocer esa propuesta que cada uno de los equipos lleva y qué es lo que se ofrece en cuanto a gobierno municipal para Mazatenango. Y a la población, pues decirles, no somos un equipo de gente cabal, de gente honesta, de gente trabajadora, de gente que cree en un mejor futuro, de gente que quiere hacer las cosas correctamente, que está haciendo las cosas correctamente, pero somos un equipo también que tiene capacidad, tiene experiencia, tiene conocimiento. Y yo quiero invitarles para que analicen cada una de las propuestas, analicen cada uno de los equipos y que este 25 de junio definitivamente hagamos lo correcto, votemos cabal. Bueno, estuvo buena la charla. Sí, nada, estuvo buena. Nosotros creemos que estamos dando lo mejor de nosotros, estamos esforzándonos porque la información llegue hacia la vida de ustedes. Han sido horas de trabajo fuerte. Bueno, algunos no trabajan mucho. Nada, bien, todos trabajamos durísimo, nos esforzamos. Creemos que definitivamente si ponemos en las manos de Dios todo lo que se hace, pues prospera, ¿verdad? Y creemos nosotros que nos puede salir bien. Estamos tratando de llevar la información sin filtros ahí con ustedes, pero sobre todo sin casacas. Somos G-Marketing, líderes en innovación digital.